¿Qué tal, compañeros? Bueno, este video lo hago porque el día de ayer subí un video el cual trataba para medir, tratar de medir lo que es el ripple de una fuente. En este caso, bueno, en el caso también del video que subí era una fuente tipo flyback. Medí el ripple en esa fuente con un tester, en concreto con este tester Unity, el UT61E, la cual tiene la función de medir los picos de voltaje alto, máximo y mínimo. Entonces, por ahí surgieron algunos comentarios que eso se podía hacer tranquilamente con la función de medir tensión en corriente alterna, porque pues literalmente prácticamente el ripple es una corriente alterna montada sobre una corriente directa. Entonces, bueno, en teoría pues sí, pero, recordemos que estos testers miden ya sea lo que es la tensión de corriente directa o tensión de corriente alterna. Miden lo que es, o mejor dicho, nos muestran lo que es un valor RMS. Es decir, que aunque sea en corriente alterna, no nos van a mostrar lo que es un valor real de pico a pico, lo que sería el ripple, o incluso aunque midamos una tensión de corriente alterna, nunca nos va a medir o no nos va a mostrar lo que es una tensión de pico a pico. Simplemente nos va a mostrar lo que es el valor RMS o el valor efectivo, que sería como un promedio de lo que es esa onda senoidal o aunque no sea senoidal, pero sea un promedio de esa tensión alta. Entonces, me motivó para hacer esas comparaciones y pues resultó en este video, porque quiero que vean esas diferencias entre una medición en el tester entre el voltaje de corriente alterna y el valor de pico máximo y pico mínimo. Este otro multímetro, multímetro no tiene esa opción de pico máximo. Y para eso pues voy a compararlos para ver con un osciloscopio para saber qué exactamente es lo que estamos tratando de medir. Entonces, para ello vamos a pasar directamente a lo que es el osciloscopio. Entonces esta fuente está trabajando. Pueden observar aquí, está encendido el bombillo. Es uno de 12 voltios y lo puse así para que no me estuviera molestando la incandescencia. Entonces, de los capacitores que a veces van rodando por ahí, de los que uno cambia, que tienen ya problemas de que se van secando y pues obviamente van teniendo problemas de ripple. Coloqué uno que está, puedes verse ligeramente un poquitito ahí levantada la, a la capa superior, la capita superior. Entonces no voy a medir lo que mide en SR ni nada de eso, simplemente quiero eh, mostrar con el osciloscopio el ripple que da teniendo una carga aquí, teniendo una carga real. Entonces voy a pasar y voy a usar también lo que es el resortito, que es con el que se debe de medir el ripple lo más limpio posible. Entonces voy a pasar a medir aquí directamente sobre el capacitor y ahí podemos observar el ripple que está teniendo esta fuente. Bien, aquí ya podemos observar en pantalla. Aquí ya hice la graticulación precisa para tener una división completa y podamos observar que
el valor mínimo de este ripple es 4.78 aproximadamente, y el valor máximo de este ripple sería 5.92. Entonces, teniendo en cuenta estos valores de pico a pico de este ripple, podemos notar que tiene aproximadamente 1.2 voltios. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a medir, ya teniendo en cuenta el valor de ese ripple, vamos a pasar a medir con los tester a ver qué es lo que nos muestran y ver qué tan cercanos están de este valor. Entonces sería 1.2 voltios pico a pico de este. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar a utilizar el multímetro amarillo, que es un poquito más, más económico. Vamos a pasar a usar esa medición con lo tengo citado en 2 voltios de corriente alterna, como podemos observar aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que alcanzamos a medir con ese tester. Y podemos observar que inicialmente si conecto me da apenas una ligera lectura. Empieza con bueno, ya no me lo veo. Parece ser que empieza con 1.4, me parece, pero es difícil leer porque pues ni siquiera me está dando una lectura aquí, aunque sea muy pequeña, ¿no? Entonces parece ser que la frecuencia de trabajo de esta fuente no está permitiendo captar a este tester económico cuánta corriente alterna está teniendo ese ripple. Entonces, bueno, para esta prueba, pues este tester económico no me sirve ni siquiera, aunque ni siquiera con la medición aquí de corriente alterna. Si lo paso a lo que es corriente directa, voy a dejarlo en 20 voltios. Pues ahí sí me va a dar la lectura aquí de 5 voltios, como podemos ver. De hecho es 5.0, de hecho me está dando un voltaje muy, digámoslo, muy preciso. O sea, no podríamos deducir siquiera que esta fuente tiene un problema. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a lo que es el siguiente tester, al Unity. Vamos a hacer primero la medición con corriente directa. Corriente directa. Y también me está mostrando un valor de 5 voltios muy, podríamos decir que es muy precisa esta medición, ¿no? Entonces también lo pasaríamos como una tensión muy estable. Ahora, ¿qué pasa si pasamos este tester a lo que es corriente alterna? Aquí ya lo tenemos en corriente alterna, como podemos ver aquí en la parte superior del tester. Entonces vamos a ver cuánta tensión de corriente alterna me está dando. Y aquí me muestra aproximadamente 290 miliamperes, perdón, milivoltios de corriente alterna, lo cual ni siquiera nos está mostrando lo que es como que será un 30% de lo que estábamos viendo en el osciloscopio, ¿no? Entonces, pues esta medición, desde mi punto de vista, pues tampoco la pasaría como una lectura que me pueda servir. Sí puedo ver algo ahí de ripple, pero pues o sea, comparándolo con 5 voltios, pues no me parece algo tan grave. Ya que aunque claro, ya con la práctica pues podríamos establecer algunos parámetros de tolerancia para saber si hay algún error en las pruebas. Entonces,
Con este mismo tester vamos a pasar a hacer lo que es la medición de pico máximo y pico mínimo. Para eso vamos a volver a corriente directa. Colocamos ahí corriente directa y vamos a ver si no hago aquí un corto con las puntas. ¿Ah? Bien, entonces voy a pasar a hacer, tenemos 5.06 voltios. Voy a presionar el botón de peak. Bien, aquí me está dando un valor que no concuerda mucho. Voy a volver a repetir la prueba. Bien, ya aquí podemos observar que se me está moviendo las puntas y por eso me está dando si no con corto. Voy a dejarlo ahí bien estable lo más posible. Entonces vuelvo a presionar la tecla peak y vemos que nos da una lectura de 5.4 voltios como máximo y el mínimo es de 4.9. ¿Sí? Entonces tenemos 4.96, 5.68. Si lo comparamos con lo que es aquí que teníamos en el osciloscopio, podemos observar que son valores muy cercanos a estos que tenemos marcados justo aquí. Entonces, podríamos decir que aquí tenemos aproximadamente 800 milivoltios. No es 1.2 voltios lo que estábamos viendo como en el osciloscopio, pero pues ya es un poquito más real los valores de pico a pico de ese ripple que midiéndolo con corriente alterna. Ahora se me ocurre hacer otra medición. Quiero pasar a lo que es corriente alterna en este tester. Vamos a ver, no lo he hecho, pero vamos a ver si me puede medir el pico a pico de corriente alterna. Vamos a poner la tecla y no, simplemente pico. Sí, no puede ser no puede ser la lectura de pico a pico en corriente alterna. Entonces, quedamos que pues es muy distante lo que es un valor de tensión de corriente alterna RMS. Este es un valor RMS, no es el valor pico a pico de tensión de ese que vemos aquí en el osciloscopio. Entonces, volvemos a medir con el osciloscopio. Y pues sigue ahí en su mismo valor, ¿no? Entonces, ahí quedan las pruebas. Para los que pues pensábamos y reafirmábamos que pues era suficiente hacer la medición con el tester en corriente alterna, pues aquí podemos observar que es todavía más efectiva lo que es el valor pico máximo y pico mínimo que traen algunos testers. Últimamente ya he visto varios testers que traen esa función. Los más económicos pues obviamente no lo traen y ni siquiera puede medir algo en corriente alterna porque pues su capacidad de captar cierta frecuencia ya queda limitada, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo por el momento y espero que les haya servido mucho este video para sus reparaciones. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.